Eh, Buen día, mi nombre es Manuel de Jesús Gómez García de Quinto Bachillerato C con la clave 10. El día de hoy presentaré el laboratorio de programación número 3 y donde explicaré el código y el funcionamiento de los ejercicios. Bueno, en primer lugar acá tenemos mi computadora, que es un procesador Intel i5, RAM de 8 GB, un sistema operativo de 64 y comenzaré a explicar el código. Que en primer lugar comenzamos con el ejercicio A, que en este caso lo presentaré el ejercicio A en consola y en Windows Form. En consola, en primer lugar tenemos que declarar la variable num, que es cadena. Luego tenemos que console.write, lo que va a aparecer en la consola, que introduzca el número. Y esta variable num va a almacenar el número que el usuario ingrese. Por eso dice switch num, esta variable. En el caso de que el usuario ponga 1, será lunes. En el caso si es 2, martes. Si es 3, miércoles. Si es 4, jueves. Si es 5, viernes. 6, sábado. 7, domingo. Y si no coloca un número que no está en ese rango, colocará este número está fuera del rango. Y el break lo que hace es quebrar ese caso. Por ejemplo, es como si pongo 1, entonces a la hora que aparezca esto se quiebra o se rompe el ciclo o el caso ese. Entonces veremos, iniciamos y dice introduzca el número. Entonces 1, enter, lunes. Y como nos podemos dar cuenta, este console.readKey es para que nos mantenga la consola abierta, ¿verdad? Entonces, en el caso que yo quiera poner, por ejemplo, un 7 domingo. Bueno, si yo pongo, por ejemplo, 8, me saldrá como el default, que está fuera de rango, que es lo que está acá, porque el 7 no está en el rango en el 8, perdón, no está en el rango del 1 al 7 para los días de la semana. Entonces ahora pasaremos al ejercicio A, pero en Windows Form. Acá tenemos el diseño que dice día de la semana switch and case, ejercicio A. Aquí el usuario va a ingresar el número y aquí cuando le dé verificar aparecerá si seleccionó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Entonces nos vamos al código y de igual manera cuando el usuario le dé clic va a ser la variable num es lo que va a estar almacenado en el textbox 1.text. Entonces cuando la variable número num sea 1, entonces en el textbox 2 se imprimirá usted seleccionó lunes y se quebrará el ciclo. O el caso, ¿verdad? Si es 2, en el textbox 2 aparecerá martes, se quiebra. En el 3 será miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado, 7 domingo. Y en el caso de que el usuario no ponga nada, en el textbox aparecerá el número está fuera de rango, ¿verdad? Y este solo es salto de ventana, que digamos estamos en el 1 y nos queremos pasar al 2, que es el form 2 y lo mandamos a llamar. Entonces miramos, por ejemplo, queremos ingresar un 3, le damos verificar y sale miércoles. Si sería, por ejemplo, 7 es domingo, ya se va cambiando. Si es 2 es martes y aquí va, ya. Pero por ejemplo, si yo pongo 8, el número no está en el rango. Yo pongo este número también. Solo si yo pondría el número 4, aparecerá jueves. Bueno, ahora al siguiente ejercicio, que es pila y cola.
Este es como un ciclo, ¿verdad? Donde declaramos que A es igual a 0 y res también es igual a 0, que es el resultado. A va a ser como un contador. Entonces ponemos que la variable pro, que en este caso son las notas, ¿verdad? Es igual a los double.parse. Lo que está en el texto, en el textbox 1, lo pasa a string. Y se llena le estamos diciendo que en la lista 1 los ítems sean añadidos, los que están almacenados en la variable pro, que es esto, ¿verdad? To string, que se acadena. Entonces el resultado es el res más la pro, que es un contador. Luego tenemos para el promedio, que es res dividido a, ¿ya? Que a es igual a 0 y después el form 3, que es a donde nosotros nos queremos pasar. Entonces le damos siguiente ejercicio, o sea, estamos en este, ingrese notas, por ejemplo 65, queremos seguir ingresando, 87, un 90 por ejemplo, y así, ¿verdad? Entonces calcular promedio, y el promedio es 82.25, ¿ya? Ahora nos vamos a... El anterior que yo enseñé es el ejercicio C. ¿Verdad? Ahora les enseñaré el ejercicio B a continuación. Entonces, tenemos que el ejercicio B solo nos dice que quiere un ciclo. La longitud del ciclo, si el usuario pone 5, que sean 5 veces la que sea el usuario. O sea, digamos 2, 4, 5. Entonces ahorita que le dé enter se cerrará la consola. ¿Ya? Por ejemplo, si yo otra vez quiero un ciclo de 2, 1, 2. Y ahí cerró. Y así es lo único que hace el ejercicio B. Luego nos pasamos al C, que es el que yo ya enseñé. El C es el de los promedios. ¿Ya? Los promedios que yo coloqué, que es igual al ejercicio C, que digamos las notas 87, por ejemplo, 98, digamos un 87, y así, ¿verdad? 78, ingresar, calcular promedio, y nuestro promedio será este. Y el último ejercicio, que nos dice que quiere una base de datos del parqueo del triunfador. Bueno, en este caso tenemos una base de datos, la cual está acá, y que es esto. Lo que nos dice es que si existe la base de datos tree, que que se la elimine. Pero después dice crear la base de datos tree, usar tree, que es de triunfo, ¿verdad? Crear la tabla par, que en mi caso es parqueo. Es parqueo, pero para más rápido y fácil lo puse así. Luego la marca del carro, la placa, el tiempo que estuvo, la fecha y el espacio que le corresponde o estuvo situado el carro. Todos son de texto tipo varchar con longitud 100, y selecciona lo que hay, los datos que hay en esa tabla. Entonces proseguimos y, por ejemplo, marca, por ejemplo, es un for fiesta, placa P158FGH. Y por ejemplo nos dice que queremos total a pagar, que se tardó 15 a 30 minutos, 5 quetzales. La fecha la colocamos, le colocamos fecha,
colocamos fecha, espacio, el espacio 5, ingresar los datos. Y nos dice, el carro marca Ford Fiesta con la placa P158 HG debe pagar 5 quetzales. Entonces aceptamos, mostramos todos los datos y aquí tenemos nuestro Ford Fiesta, ¿verdad? Y luego acá dice consulta del usuario de tarifa de 10 quetzales. Nos aparecerán solo los que pagaron 10 quetzales, que son estas personas. Si queremos, vaciamos los campos y otro, por ejemplo, Nissan. Queremos poner Nissan, la placa P, este número, y 10 quetzales, la fecha del 2019, por ejemplo, espacio 5, ingresamos, debe pagar 10 quetzales, decía, ¿verdad? Entonces mostramos los datos y aquí nos aparece el Nissan. Ahora vaciamos los campos y nos tiene que aparecer el Nissan incluido a esta lista, y aquí están el Nissan y los otros carros que yo fui ingresando. Entonces ahora aquí tienen que aparecer los nuevos datos, ¿verdad? Que están todos aquí, el Nissan y el Ford Fiesta. Y a continuación explicaré el código de este, ¿verdad? Entonces estamos en el Form 3 con este diseño que ya del ejecutable, ¿verdad? Que ejecutamos. Y lo mismo que hacemos la conexión llamando a nuestra base de datos, poniendo el servidor localhost que sea local, la base de datos tree con el usuario root, y la contraseña la ponemos vacía y abrimos la conexión y regresamos a la conexión. O sea, va a ser un tipo círculo, ¿verdad? O sea, retorna a la conexión. Luego coloco que la variable A tiene que ser igual a 10. Entonces pongo el MySQL comando, tiene que decir seleccionar de la tabla parqueo o par, donde el tiempo sea igual a la variable A. Si es A, que es 10, los mostrará en el Data Grid View, que adapta el comando, como le indicamos aquí que es una tabla de datos, y colocamos que imprima los datos en el Data Grid View. Luego colocamos de que si el radio button fue seleccionado, el textbox 3 sea igual a 5. Entonces insertamos los distintos datos, ¿verdad? En el 1, 2, 3, 4, 5 y obtener conexión llamando a eso, comando execute non-query y el mensaje que ya les había enseñado. El carro debe pagar lo que hay en el textbox 1, en el 2 y en el 3. Ya, luego igual, o sea, solo cambia esto, que si fue seleccionado el 2, que sean 10 quetzales. Igual tiene que ser así, y si es el 3, que sean 40. Luego un mostrar todos los datos es lo mismo, solo que ya no le ponemos where ID sea, sino que es select from par, que son todos los datos. Luego este es para vaciar los